2 Pedro es uno de los libros del Nuevo Testamento en la Biblia cristiana. Se considera una epístola, carta, y es atribuida tradicionalmente al apóstol Pedro. Aquí tienes un resumen detallado de su contenido, contexto y características. Datos generales de 2 Pedro. Autor, tradicionalmente se atribuye al apóstol Pedro, aunque algunos estudiosos modernos cuestionan su autenticidad y sugieren que pudo haber sido escrito por un discípulo de Pedro. Fecha de escritura, aproximadamente entre el 65 y el 68 después de Cristo, poco antes de la muerte de Pedro. Destinatarios, cristianos perseguidos en Asia Menor, hoy Turquía, y otras regiones. Propósito, advertir contra falsos maestros y exhortar a la fidelidad en la fe cristiana. Estructura y temas principales de 2 Pedro. Capítulo 1. Crecimiento en la fe y el conocimiento de Dios. Llama a los creyentes a desarrollar virtudes cristianas, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, amor fraternal. Recuerda la autoridad apostólica de Pedro y su testimonio ocular de la transfiguración de Jesús, 2 Pedro 1, 16-18. Destaca la inspiración divina de las Escrituras, 2 Pedro 1, 20-21. Capítulo 2, Advertencia contra falsos maestros. Condena a los líderes religiosos corruptos que explotan a los creyentes con herejías y libertinaje. Compara a los falsos maestros con personajes bíblicos rebeldes como Balaam. Recuerda el castigo de Dios sobre los impíos en el pasado, los ángeles caídos, el diluvio de Noé, Sodoma y Gomorra. Capítulo 3. La promesa de la segunda venida de Cristo. Responde a quienes dudaban del regreso de Cristo, recordando que Dios no mide el tiempo como los humanos, 2 Pedro 3:8, para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Anima a los creyentes a vivir en santidad mientras esperan el día del Señor. Habla de la futura destrucción del mundo y la llegada de cielos nuevos y tierra nueva, 2 Pedro 3, 10-13. Termina exhortando a la perseverancia y mencionando las cartas de Pablo, considerándolas escritura, 2 Pedro 3, 15-16. Puntos clave y teológicos. La inspiración de la Biblia, 2 Pedro 1, 20-21 dice que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que los hombres hablaron de parte de Dios. Advertencia contra falsos maestros, insiste en que la corrupción doctrinal es peligrosa y llevará a la condenación. La paciencia de Dios, Dios demora su juicio para dar tiempo al arrepentimiento, 2 Pedro 3:9. La certeza del regreso de Cristo, aunque parezca tardar, su venida es segura y será con juicio y restauración. Relación con otros libros de la Biblia. Tiene similitudes con Judas, otro libro del Nuevo Testamento que también advierte sobre falsos maestros. Hace referencia a la transfiguración de Jesús, un evento narrado en los Evangelios. Menciona las cartas de Pablo, lo que sugiere que algunas ya eran consideradas autoritativas en la iglesia primitiva. Curiosidades y debates sobre 2 Pedro. Cuestionamientos sobre su autenticidad. Es uno de los libros más debatidos en términos de autoría. Algunos creen que su estilo y vocabulario son distintos a un Pedro. No fue aceptado inmediatamente en el canon del Nuevo Testamento, pero finalmente fue reconocido como escritura inspirada. Lenguaje fuerte contra falsos maestros. Usa metáforas duras como perros que vuelven a su vómito, 2 Pedro 2:22. Impacto en la teología cristiana. Influenció doctrinas sobre la escatología, estudio del fin del mundo, y la inspiración de las Escrituras. Contexto histórico y cultural de 2 Pedro. Posible fecha de escritura. La mayoría de los estudiosos sitúan la redacción de 2 Pedro entre el 65 y el 68 DC, justo antes del martirio de Pedro en Roma, durante la persecución del emperador Nerón. ¿Por qué esta fecha? Se cree que Pedro escribió esta carta como un testamento espiritual, sabiendo que su muerte estaba cerca, 2 Pedro 1:14. Menciona la presencia de falsos maestros, lo que coincide con problemas doctrinales que surgieron en la Iglesia a finales del siglo I. Hace referencia a cartas de Pablo como escritura, 2 Pedro 3, 15-16,
lo que indica que ya existía un reconocimiento temprano de la autoridad paulina. Influencia del pensamiento griego y judío. Elementos del judaísmo. Usa ejemplos del Antiguo Testamento como el diluvio en tiempos de Noé y la destrucción de Sodoma y Gomorra, mostrando un profundo conocimiento de las escrituras hebreas. Habla de la justicia de Dios al castigar a los malvados, una idea central en la tradición judía. Elementos del pensamiento griego, helenismo. El estilo de 2 Pedro es más filosófico en comparación con 1 Pedro. Usa términos que resuenan con el estoicismo, como el llamado a la autodisciplina y el crecimiento en virtud, 2 Pedro 1, 5-7. La idea de un ciclo cósmico donde el mundo será purificado por fuego tiene paralelos con conceptos filosóficos griegos, aunque en 2 Pedro es presentado en el contexto del juicio divino. Diferencias entre 1 Pedro y 2 Pedro. Al comparar 1 Pedro con 2 Pedro, notamos diferencias en estilo y vocabulario. 1 Pedro tiene un griego más refinado, mientras que 2 Pedro tiene un estilo más denso y retórico. 2 Pedro usa palabras únicas en el Nuevo Testamento, apax legomena, lo que hace pensar a algunos que fue escrito por otra persona. Temas principales. 1 Pedro se enfoca en el sufrimiento y la esperanza en Cristo. 2 Pedro se centra en advertencias sobre la corrupción y la apostasía. Referencia a la transfiguración. En 2 Pedro 1, 16-18, Pedro dice que fue testigo ocular de la transfiguración de Jesús. En 1 Pedro, este evento no se menciona, lo que sugiere que en 2 Pedro enfatiza su autoridad apostólica. Comparación con Judas. Uno de los mayores misterios de 2 Pedro es su gran parecido con la epístola de Judas. Ejemplos de similitudes. Ambos describen la rebelión de los ángeles caídos. Usan imágenes fuertes sobre falsos maestros. Hablan del castigo divino con ejemplos como Sodoma y Gomorra. Posibles explicaciones. Pedro pudo haber usado la carta de Judas como fuente. Judas pudo haber usado 2 Pedro. Ambos autores basaron sus escritos en una fuente común desconocida. Impacto en la teología cristiana. Influencia en la doctrina de la inspiración bíblica. 2 Pedro 1, 20-21 enseña que las Escrituras fueron inspiradas por Dios, un pasaje clave para la doctrina de la inerrancia bíblica. Contribución a la escatología, doctrina del fin de los tiempos. Explica el concepto de un mundo purificado por fuego, 2 Pedro 3:7. Afirma que Dios no retarda su promesa, sino que es paciente para que más personas se salven, 2 Pedro 3:9. Defensa contra el escepticismo sobre la segunda venida de Cristo. Responde a los burladores que decían que Cristo no regresaría. Usa la historia del diluvio como prueba de que Dios juzga a la humanidad en su tiempo. Curiosidades sobre 2 Pedro. Es el último libro escrito del Nuevo Testamento, según muchos estudiosos. Tiene el griego más sofisticado de todas las epístolas atribuidas a Pedro. Es el único libro que llama a las cartas de Pablo escritura, 2 Pedro 3:16. Contiene una de las declaraciones más explícitas sobre la deidad de Jesús en 2 Pedro 1:1. Conclusión. 2 Pedro es una carta fascinante con un fuerte llamado a la fidelidad en tiempos de apostasía. Su lenguaje poderoso, referencias al Antiguo Testamento y advertencias sobre el juicio lo convierten en una pieza clave del Nuevo Testamento. Aunque ha sido debatido en términos de autoría, su mensaje sigue siendo una advertencia relevante contra la corrupción espiritual y una esperanza firme en el retorno de Cristo.